Así que tengo fe en que ustedes también pongan mucho de su parte. Muy bien, a ver, empezamos compartiendo. Uy, a ver. ¿Todo bien ahí? ¿Ven mi presentación? Sí, doctor. Perfecto. Bien, como han podido ver, este tema del manejo del paciente crítico es un tema interesante. Eh, el día de hoy, bueno, hemos estado viendo en estas 2 semanas en prácticas de evaluación inicial, en lo posible la historia clínica, indudablemente, pero muchas veces el paciente no tenemos toda la información y eso que hemos conversado de la forma en que tenemos que enfocar el paciente, pero siempre buscando la mejor calidad de la información. Y el enfoque inicial también, el ABCD, la vía aérea, hasta la evaluación de la ABCD, vía aérea, el Glasgow, hasta el compromiso neurológico también. Indudablemente el E, que es el examen clínico en búsqueda de datos adicionales. Las funciones vitales, al final de cuentas, realmente el manejo del paciente crítico es en el seguimiento muy cercano a las funciones vitales. Hablar de funciones vitales es hablar de poder discriminar el paciente que está estable del inestable. Y ustedes van a poder, evaluando simplemente las funciones vitales, decir, este paciente necesita más cuidados, este paciente necesita diagnósticos, hacer algunas pruebas, pero está respirando, hemodinámicamente está estable, etc. De manera que ustedes, con la evaluación del ABCD y las funciones vitales, van a poder estar mucho más tranquilos del plan de trabajo que van a iniciar con su paciente. Teniendo en consideración que hay algunas condiciones que, a pesar de estar estables, podrían estar en riesgo su vida. Por ejemplo, un infarto de miocardio. Si no se soluciona rápidamente en 1 hora, la cosa no está bien. Si un ACV no se soluciona en 1 hora, una tromboembolia pulmonar con shock no se tromboliza, puede comprometer la vida del paciente. De manera que el cuadro séptico actualmente también es una emergencia. Entonces, si bien es cierto, la idea es hacer un diagnóstico temprano y poder hacer el tratamiento lo más precozmente posible. Hemos conversado también el esquema de SWOT subjetivo, lo que dice el paciente, qué es lo que siente, el objetivo del examen clínico. Y en la apreciación la apreciación de qué cosa es lo que estamos pensando en nuestro paciente. Ay, perdón, lo vamos a mover para acá. A ver cómo hacemos esto, chiquito. Un segundito, por favor, que quiero poner esto acá. Ya. Una vez que hemos evaluado, hemos examinado, hemos hecho una apreciación, qué es lo que merece, cuál es el problema fundamental que lo trae, y una vez que hemos interpretado el punto de vista fisiopatológico de lo que está ocurriendo con nuestro paciente, si ha tenido una infección urinaria, está con sepsis, si ha tenido un traumatismo, ya que está politraumatizado y tiene un compromiso neurológico, o tiene un paciente que tiene un dolor torácico opresivo, sujeto posible infarto, que vamos a ver. Entonces, el diagnóstico presuntivo es muy importante, ¿no? Y establecer diagnósticos diferenciales también para poder ejercitar nuestra memoria y tratar de estar pendientes de qué cosa puede tener nuestro paciente. Me parece que acá abajo está la... A ver. No. Listo. Queda ahí. Un paso importante son los procedimientos. Una vez que el paciente es ingresado a emergencia, es ingresado a un área de hospitalización, algunos procedimientos ustedes van a ver que son de los más frecuentes que se colocan en todo paciente crítico para evaluar una serie de aspectos. Y entonces, que deben realizarse con la intención de estabilizar y poder monitorizar mejor a ese paciente. Bien, a ver, the next. Bacala.
Ajá. Estos procedimientos, uno de ellos es el cateterismo periférico, otro es la sonda nasogástrica, la sonda vesical y la maniobra de Génesis en el caso de una obstrucción de vía aérea. Pero este cateterismo venoso periférico fundamentalmente lo hace enfermería. Es poco probable que un médico tenga la experticia que tiene una enfermera cuando hace cateterismo periférico, pero lo que sí tenemos que saber es en qué condiciones se deben colocar y cuáles son las complicaciones y qué debo hacer en caso de que estas complicaciones se presenten. Tanto para el cateterismo periférico, flebitis, celulitis, bacteremia. Por eso es la importancia de las normas de bioseguridad. La sonda nasogástrica igual. Un paciente crítico no va a permitir ver si hay sangrado nasogástrico, si hay sangrado en el aparato digestivo, si hay una obstrucción intestinal, poder disminuir esa distensión abdominal generada por la obstrucción intestinal. Una sonda vesical no puede faltar en un paciente crítico para poder monitorear la diuresis horaria, qué características tienen esa orina, si puede ser el foco infeccioso, si tiene cilindros hemáticos puede permitir mi diagnóstico de una glomerulonefritis, si tiene pus, una infección urinaria, si hay hematuria franca, vamos a tener un sangrado urea, que es importante, de tal manera que estos tres procedimientos son básicos en el ingreso de un paciente que se hospitaliza en emergencia, en cuidado intensivo, y un paciente crítico va a permitirnos no solamente dar tratamiento, monitorear, muestreo, sonda nasogástrica vesical. Y hemos ingresado acá a maniobra de Henle porque es un procedimiento que tenemos los maniquíes necesarios para que ustedes puedan saber cómo hacerlo y salvar vidas cuando hay una obstrucción de vía aérea. Entonces vamos a ver disección del acceso venoso periférico, ¿no? Tienen ustedes que recordar bien para la práctica el sistema venoso, la vena mediana cefálica, la vena mediana basílica, la vena cubital, la vena radial, que son elementos claves en donde uno tiene que insertar el cateterismo venoso periférico. Tratamos de usar lo menor posible estas zonas del pliegue del brazo. Somos generalmente más distales, pero si es un paciente muy delicado, tendremos que poner un catéter grueso en esta zona. Tratamos de no usar los miembros inferiores por el riesgo de infección, por el riesgo de infiltración, etc. De igual manera, la incisión de sonda nasogástrica, ¿no? Aquí vamos a ver qué tipo de sonda es, qué tipo de hule o de PVC, a través de la nariz o la boca. Generalmente, en los últimos años, en enfermería y en las emergencias, cuidado intensivo, se utiliza más la sonda orogástrica, porque la sonda nasogástrica puede generar lesiones de ulceración en la fosa nasal y eso es desde un punto de vista estético le puede afectar a nuestro paciente. La maniobra de Heimlich, hemos conversado para la obstrucción de vía aérea, también vamos a ver en obstrucción completa de la vía aérea, cuando el aparato respira, cuando el paciente no puede hablar y no puede toser, impide el paso del oxígeno a los pulmones, esto puede comprometer la vida de nuestro paciente. Es la principal causa en víctimas conscientes, en la presencia de un cuerpo extraño, usualmente un trozo de comida, de pan, de alimentos, generalmente. En sesión de una sonda vesical ya hemos conversado cuál es el objetivo, para tomar la muestra, para monitorear la diuresis horaria y las condiciones que deben no, cumplir las normas de bioseguridad para disminuir el riesgo de infección y algunas características adicionales para impedir complicaciones. Una sonda Foley, tubo flexible, cateterismo urinario y la uretra. Ven ustedes cómo inflamos el globo, se introduce y eso fija, queda retenido por medio de un globo en la extremidad. A ver, un poquito más de detalle de los catéteres venoso periférico. Generalmente son es un catéter venoso periférico, usualmente ahora son de teflón o de material poco trombogénico, que se inserta en la vena, en la parte inferior del brazo, en la parte posterior, se usa para administrar líquidos, transfusiones, quimioterapia, eso son catéteres un poco más gruesos, y otros medicamentos por vía endovenosa. Eso es importante porque la administración de medicamentos sea fluidos, que es lo más frecuente. Un paciente que llega con náuseas, vómitos, está deshidratado, el paciente tiene fiebre, necesitamos administrar fluidoterapia. Si el paciente tiene una infección, administración de antibióticos, náuseas y vómitos antieméticos, dolor intenso, analgésicos, opiáceos o lo que sea necesario. Y la transfusión de hemoderivados en caso del paciente tenga anemia, plaquetopenia. Entonces es importante esta vía periférica. Es el procedimiento más frecuente que se utiliza en un paciente hospitalizado generalmente. Es importante conocer los tamaños de los catéteres. Eso también
ustedes, correlacionan el color, 240 mililitros, el de 14 gauge, 240 por minuto, o sea, me puede pasar en 3 minutos, en 4 minutos 1 litro. El gris, 16 gauge, 160. Esto el de gauge, este es el número de catéteres de este tamaño, ven ustedes que puede estar en 1 centímetro cuadrado. En términos prácticos es eso. Cuando yo me averigué, ¿qué significa 14 gauge? Bueno, es un número que para tratar de homogenizar, de ponerse de acuerdo, en que el 14G, por ejemplo, es un número que dice 14 y dice uno es más pequeño que el de 24. No, no, no. Este es el más pequeño porque en un centímetro cuadrado pueden entrar 24 de estos catéteres. Eso quiere decir que este es uno de los más delgados, este de acá el 26 gauge también, se usa más en niños, pero 24 gauge, 20 mililitros por minuto, o sea, para que pase un litro va a pasar pues por un tiempo prolongado, en 50 minutos. Entonces, generalmente en los pacientes críticos utilizamos 14 o 16 gauge, 18 gauge, ¿no? Para una fluidoterapia un poco más enérgica. 90 mililitros por minuto, 180, naranja, gris, verde, 240, 180, 90. El catéter tiene además cierta característica. Vean ustedes un catéter plástico, ¿cierto? Un fijador metálico, una guía metálica. Este es el cono de conexión. Aquí una cámara trasera en donde que tiene una pequeña tapa que uno saca, o si no la saca, cuando introduce la sangre que ingresa, si ha ingresado al vaso, la sangre ya hace este recorrido y se llena parcialmente de sangre. Nos dice, ya están ustedes en la vena. Sitios frecuentes, la vena cefálica, la vena basílica, el dorso de la mano. Nuevamente revisen esto con atención para que podamos practicar entre nosotros y tenemos algunos miembros ahí para que puedan practicar el día de la práctica de la siguiente semana. Entonces es importante conocer la vena mediana cefálica, la basílica, la mediana basílica. Vean ustedes cómo la vena radial y la vena cubital también, ¿no? Están presentes acá. El dorso de la mano también. ¿Cómo se hace el procedimiento? Colocar la extremidad en una posición dependiente para que pueda haber una congestión venosa, aplicar un torniquete 10 centímetros por encima. Usualmente es un torniquete que genera una presión importante para que pueda ingurgitar el vaso venoso, impida el retorno y por lo tanto se pueda fácilmente conseguir. Ocasionalmente necesita masajear la vena distal al sitio, pequeño golpe o masaje, pida al paciente abrir y cerrar el puño de tal manera que genera más flujo sanguíneo y por lo tanto el sistema arterial llega con más necesidad por la hipoxia y llega una mayor cantidad de sangre al sistema venoso y va a permitir ingurgitar las venas para una mejor introducción del catéter. Hay que ponerse guantes limpios y limpia el sitio de venipunción, un hisopo con antiséptico que luego que debe ser secado, use la mano no dominante para tensar suavemente la piel debajo del entrada. El sitio donde uno va a tocar tiene que tensar la piel, porque si no la vena puede desplazarse. Usar un catéter en su parte transparente, cámara visual nunca del cono del color, siempre en la parte donde está la tapa o donde está la cámara. Introduzca el catéter con el bisel. Miren ustedes, esta parte es muy importante. Con el bisel hacia arriba, 5 o 6 milímetros debajo de la entrada en la vena. O sea, no se trata de introducir todo el catéter, suavemente en la zona que consideramos que está ingurgitada esa venita. Uno le introduce suavemente y una vez que se llena la cámara posterior del catéter de sangre, y uno debe ingresar en unos 5 a 6 milímetros, vean ustedes, y en un ángulo de más o menos de 45 grados, 30 grados. Una vez que entra a la vena, uno puede bajar y dejar en 25 a 30 grados. Introducir el catéter con el bisel hacia arriba. Luego de atravesar la piel, dirigir la aguja hacia la vena en un ángulo de 15 a 25 grados. Cuando se vea el reflujo en la luz y la recámara, baje el ángulo de inclinación de esta manera que sea paralela a la piel y se avance 0,5 o 1 centímetro. Esos son datos aparentemente triviales, pero muy importantes que las enfermeras que tienen experiencia nos los han enseñado, pero esto está en los textos también, en los protocolos. Entonces se le coloca una ligadura, se ingurgita en la vena. Vean ustedes cómo coge
la aguja y se introduce en el sistema venoso con el bisel hacia arriba, esa es la técnica de Seldinger. Vean ustedes, está cogiendo aquí la cámara posterior, está introduciéndose a la vena, y una vez que ingresa, vean ustedes en qué ángulo, 25 a 30, pero 45 grados inicialmente, y uno puede ser 25 a 35 grados, pero siempre con un ángulo dependiendo de la protrusión de la piel del paciente. Si es una paciente obesa, probablemente tenemos un ángulo mayor. Hay que sujetar con firmeza el cono de color, retirar 0 centímetros solo la aguja. O sea, una vez que se introduce la aguja con el catéter hay que retirar la aguja. Y ese reflujo de sangre hacia la... Suelta el torniquete antes de retirar la aguja. O sea, una vez que entro la vena, retiro la aguja parcialmente, debo retirar la ligadura y avanzo el catéter deslizando el cono. O sea, una vez que saco la aguja de la guía, avanzo el catéter adentro de la vena y se ejerce presión sobre la vena proximal del catéter para bloquear la sangre que sale. Retirar con cuidado la aguja, conectar la venoclisis, un cloruro de sodio, una destroza del 5% con electrolitos. Se inicia la infusión lentamente y se tapa el catéter con un adhesivo transparente en forma estéril también. Hay que examinar la piel que rodea en busca de signos de infiltración, porque a veces no cree que ha ingresado y de repente ha atravesado la vena y se empieza a formar un hematoma. Entonces, antes de cubrir inmediatamente, siempre tener paciencia de revisar si hay infiltración, hematoma, todo está bien. Vean ustedes, ahí está avanzando, el catéter se ha retirado algunos centímetros la aguja y está introduciendo el catéter a la vena. Una vez colocado el catéter a la vena, ven ustedes, se fija, se coloca el equipo de venoclisis acá y ahora actualmente ya hay apósitos transparentes que permiten ver si hay inflamación. Generalmente estos catéteres permanecen 72 horas, 48 a 72 horas, aunque actualmente hay algunos catéteres que pueden durar de 5 a 7 días, ¿no? Que son de una biocompatibilidad mucho más interesante, que no permite la formación de trombos, bastante biocompatible, le decimos. Puede conectar una llave de doble vía para administrar antibióticos, administrar fluidos también, ¿no? Fijando siempre, vean ustedes, para que no se movilice, y el catéter venoso conectado al frasco de dextrosa, al cloruro, tiene que fijarse también para que sucediera la condición que se tracciona, no salga a la vena ese catéter. ¿Cuáles son las complicaciones? Fundamentalmente que hay infiltración, que se inflame la vena, una flebitis, que se infecte la vena, no solamente flebitis, sino que se infecte con fiebre, dolor, celulitis. Puede haber hematomas y inclusive puede haber una trombosis, como pueden aquí en esta gráfica, ¿no? Entonces, una celulitis ahí. Entonces, estas son complicaciones que hay que tener cuidado. Quizás luego vamos a conversar algo más, pero creo que estas son las complicaciones más frecuentes y eso en nuestro país muchas veces no se toman en cuenta las normas de bioseguridad. Y estamos convencidos que muchas estafilococemias, muchos cocos gram positivos, inclusive bacilos gram negativos, bacteremias, a veces se ocurren porque el personal, si bien es cierto el COVID nos ha ayudado a ser más cuidadosos con las normas de bioseguridad, todavía hay personal que limpia la zona y pone el dedo sucio en la zona donde va a poner la aguja. Ahora, que cada vez más están usando ya guantes, pero a veces no se cambian el guante o simplemente no tienen el cuidado de limpiar la zona y tratar de no tocarla, a no ser que tenga guantes estériles, pero eso a veces no sucede. Entonces, que tenga un catéter venoso más de 3, 5, 7 días implica que puede ser un foco infeccioso, como hemos visto. De manera que cuando alguien tiene fiebre, no es neumonía, infección urinaria, revisemos los catéteres que tiene, periféricos o centrales, para poder sospechar más de 4 o 5 días un periférico, más de 7 días un central, siempre son causas de potencial si no se cumplen las normas de bioseguridad como causa de infección, bacteriemias especialmente. Otro procedimiento que siempre hacemos en el paciente que ingresa a emergencia o a cuidado intensivo paciente crítico es la inserción de la sonda nasogástrica. Como he manifestado, es un tubo de plástico de PVC que se introduce a través de la nariz o la boca. Cada vez más se usa la boca, una sonda orogástrica. ¿Mm? ¿Para qué sirve? Fundamentalmente la administración de medicamentos, alimentos,
Si hay obstrucción intestinal, aspiración y drenaje. Si hay una hemorragia, hacer un lavado gástrico con una sonda un poco más gruesa o de tóxicos. Y puede haber descompresión gástrica por gas en el caso de un hilo posoperatorio, ¿no? Entonces esto es muy importante. La alimentación, desobstruir, administración de medicamentos. Cuando la vía aérea no está, o la vía oral no está permeable. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Si un paciente ha ingerido cáusticos, ingesta sustancias cáusticas vía oral, para intento de suicidio, no debe colocar la sonda. Si hay sospecha de perforación esofágica, posendoscopía, porque comió un trozo de pato, un trozo de hueso de pollo y se sintió un dolor intenso y en la radiografía se ve un enfisema subcutáneo que puede ser ruptura esofágica. Postoperatorio reciente, cirugía también, una cirugía reciente en la zona bucofaringia, nasal o gastroesofágica en la unión puede generar perforación. Un postoperatorio reciente de esa zona, mejor protegemos esa zona. Un divertículo de Senker, que puede ser una zona, si uno pone una sonda puede perforar el esófago, y malformaciones congénitas en algún grupo pequeño de pacientes pediátricos. También acá está todas las características de la inserción. Revísenlo ustedes con cuidado, sé que están un poco agotados, pero se debe medir de la punta de la nariz del paciente al lóbulo de la oreja y luego hasta la apófisis sifoides. Ahora vamos a ver eso. Lubricar la punta de la sonda con gel. Y luego se introduce por la fosa nasal o la cavidad oral. Entrar a orofaringe y deslizarla hacia la pared faringe en la punta de la sonda puede provocar un poco de náuseas si está despierto. Se pide que pase saliva y se le da un poco de agua en un vaso de agua. Una vez que está más allá de la faringe, entra al esófago, se inserta fácilmente, haciéndole deglutir. Hay que fijar la sonda en su lugar para evitar que se mueva. Usualmente ya no usamos sonda nasogástrica, pero sí, y si se lo usamos es por breve tiempo, y si va a estar por más tiempo, colocamos una sonda orogástrica. Se escucha con el estetoscopio, y el paciente una vez que se coloca, termina de colocar la sonda, y habiendo medido de un punta de la nariz al pabellón de la oreja y de ahí al apéndice sifoides, esa distancia la que debe haberse introducido, y uno puede con una jeringa acepto de 20, 30 centímetros, o mejor si es de 50, acepto, inyectar a gas y no debe percibirse más que gorgoteo en el estómago, porque si viene tos, se escucha que puede haber problemas a nivel pulmonar, que se colocó la sonda en el esófago, en el aparato respiratorio, y eso es un riesgo. Siempre esa es la peor complicación que puede pasar, que la sonda esté y se administren alimentos y medicamentos, una sonda. A veces eso ocurre con los pacientes que tienen compromiso de conciencia especialmente. Procedimiento, se le hace la limpieza, se hace la medición punta de nariz, ojo, apéndice sifoides, fosa nasal, pabellón de la oreja, apéndice sifoides. Se prepara con una solución que permita deslizar más fácilmente la sonda, ¿no es cierto? Y luego se coloca la sonda nasogástrica en la distancia que corresponde. Pase usted agua para que pase la sonda más fácilmente. Y si le vamos a poner nasogástrica, hay que fijarla con en este caso con un esparadrapo adecuado para que eso no se movilice y no genere inflamación que pueden, como les decía, hasta necrosis en el borde por presión. ¿Qué complicaciones tenemos? Que puede haber un sangrado. Si generalmente colocamos la sonda nasogástrica por la fosa nasal más permeable. Muchas veces hay cierta asimetría en las fosas nasales, cierta obstrucción de una de las zonas donde el diámetro sea mayor. Hay que pasarlo suavemente con su anestésico. Se introduce a la cavidad oral, luego a la faringe, pero podría irse hacia la tráquea. Y eso va a generar tos. No es una complicación más seria de la perforación esofágica, ruptura de varices esofágicas, entonces hay que pasarlo con mucho cuidado, así que tratamos de no colocar con de varices mientras peor si está sangrando, pero sí se coloca como un balón para controlar ese sangrado de las varices, ¿no? Senstacken-Blackman. Broncoaspiración también. Esa sonda puede ir a pasarla a alimentos, medicamentos, tenemos que tener mucho cuidado. La observación de la mucosa nasal y faríngea cuando colocamos nasogástrica. La maniobra de Heimlich fundamentalmente es una maniobra salvadora de vida cuando hay obstrucción completa de la vía aérea.
En obstrucción completa, el cuerpo extraño impide el paso de oxígeno y por lo tanto el paciente, si es una obstrucción parcial, va a poder hablar y va a poder respirar y puede toser. La mejor recomendación ahí es tosa usted, tosa todo lo que pueda, tosa hacia abajo, agachado, empujando, pero la tos es el elemento clave para evitar la obstrucción completa. Si el paciente está consciente y el cuerpo extraño estudia totalmente, probablemente no hay una obstrucción total, no pueda toser, no puede hablar, y ese paciente, si no solucionamos rápidamente, va a haber hipoventilación, retiene CO2 y puede ser paro cardíaco. Entonces, vean ustedes, la víctima inconsciente, la lengua obstruye la vía aérea, como hemos conversado en las prácticas seguramente, y hay que tener cuidado porque eso obstruye la vía aérea bloqueada, ¿no? El paciente inconsciente, más o menos lo mismo. La principal causa de esto es por la flacidez de los músculos, en este caso de la lengua, que obstruye la vía aérea, ¿no? La obstrucción completa, tose, grita, respira y hay ruido. Tosa, tosa usted. Esa es la mejor forma cuando alguien tiene el temor de que esté destruyendo la vía aérea por algún cuerpo extraño, carne, hueso, alguna fruta inclusive. La obstrucción incompleta, hay que calmar a la víctima, pídele que tosa fuerte, no dar palmadas en la espalda. Si no tose, no habla, no grita, no emite sonido y se pone cianótico, este paciente necesita rápidamente una maniobra de Heimlich. Preguntar rápidamente si se está ahogando, determinar si la obstrucción es parcial. Si no puede hablar, no puede toser, hay una obstrucción completa, no hay duda ahí. No debe realizar de tratar de retirar a ciegas, es meter la mano en la boca para que saque el trozo de carne, no es lo mejor porque se va a introducir más. Entonces, cuando estamos ante una paciente con obstrucción completa de la vía aérea, no habla, no tose, nos colocamos detrás de la paciente, a nivel de la víctima, rodeamos la cintura de la paciente con los brazos, a la altura del apéndice sifoides, en forma de puño, en la mano dominante, con 3 dedos sobre el ombligo, y coloque la otra mano encima de la primera. Aplicar presión en dirección hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. Eso va a hacer que haya aumento de la presión intratorácica y el cuerpo extraño pueda salir disparado. Y este es un mecanismo muy importante. Una anécdota. Un paciente con obesidad mórbida que se obstruye su vía aérea y llaman a los bomberos. El paciente estaba con una obstrucción parcial, inicialmente después llegó a una obstrucción completa y justo llegaban los bomberos cuando él estaba en ese momento, perdió el conocimiento. Para suerte, uno de los obeso mórbido, no es fácil hacer un Heimlich ahí, hay que hacer un inicial masaje cardíaco si es que está inconsciente. Difícil detectar también el paro, pero el obeso cayó cianótico y uno de los bomberos era karateca, hizo un movimiento tipo karateca en la boca del estómago y el trozo de carne salió disparado y le salvó la vida. No les estimulo a que sean karatecas para hacer una maniobra de Heimlich, pero sí es importante ese movimiento brusco en la boca del estómago, en la parte inferior, para poder generar presión y pueda obstruir. Entonces tiene que ser una presión hacia atrás y hacia arriba. Otro procedimiento es la incisión de la sonda, ¿ves? Eso ustedes ya lo han hecho también. Esto me permite ver qué volumen urinario tiene. Nosotros en los pacientes críticos, tanto en emergencia como en UCI, les hacemos diuresis horaria para ver cuánto están orinando, ¿no? Por hora. Oliguria es menos de 0.5 mililitros por kilo por hora. Menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, estamos hablando de oliguria. Pero también le colocamos la sonda cuando hay una obstrucción por una hipertrofia prostática, por un cáncer, por una litiasis, por una hematuria. Estas sondas Foley son flexibles, se cateterizan la vía urinaria dentro de la vejiga y quedan retenidos porque un globo limita su salida, ¿no? Este globo se coloca en la vejiga y al inflarlo ya no puede salir a través de toda la vía urinaria, ¿no? Tiene dos conexiones, una donde se inyecta fundamentalmente aire o agua, fundamentalmente, y por acá se conecta a la sonda vesical, ¿no? Agüita, mejor agüita. Esta extremidad se infla con agua estéril. Monitoreo de diuresis, cuánto está orinando, la creatinina está subiendo, ¿está orinando bien o está orinando mal? ¿Es una insuficiencia renal con débito conservado o disminuido? Ligúrica,
menos de 0,5 mililitros por kilo por hora. Retención urinaria aguda por una próstata, un cálculo, toma de muestras estériles para el cultivo. Eso también puede ser. Posoperatorio de cirugía urológica y ginecológica que generalmente terminan con una sonda para vigilancia. Y la irrigación vesical pues, cuando hay caso de una hematuria franca, que el paciente puede formar coágulos, etcétera, y la sonda tendría que ser de triple número. Esta anelatón es cuando está obstruida la vía aérea y rápidamente uno quiere evacuarla, pero hay que tener cuidado porque hay que evacuar lentamente. La folia de 2 vías es la que usualmente colocamos en los pacientes, y la folia de triple vía es cuando queremos hacer un lavado de la vejiga en caso de sangrado especialmente. Especialmente que esté colocado, que el equipo y verificar la integridad, retraer el prepucio, inyectar 10 a 15 centímetros de lidocaína en el meato o del pene en la mano no dominante y se lo coloca en alto, se levanta perpendicular al plano del cuerpo del paciente, porque así en esa zona, en esa forma vamos, hay conexión entre la uretra peniana y la uretra en el camino hacia la vejiga. Limpiar el glande en forma circular, torundas de algodón y lubricar la punta del catéter con lidocaína antes de colocar. Se introduce el catéter hasta el nivel del entrario, se infla el balón y la vejiga debe evacuar la orina. Si se irriga el catéter con solución salina, la salida confirma la posición. Se infla el balón con agua y se tirar con suavidad el catéter para colocar el balón contra la pared vesical. En algunas condiciones de usar betadina, un producto de limpieza para lavar la uretra, limpiar los labios y meato uretral pasando la gasa delante y atrás, evitar la zona anal, en el caso de mujeres, ubicar el catéter, introducir con lentitud, y una vez que la orina fluye, eso es cierto, si hay una obstrucción y ha habido una, en este caso, retención urinaria aguda, y se ven ustedes a veces que parece un útero, que parece una masa, la orina, y dolor, que no puede orinar el paciente con hidronefrosis en algunos casos, hay que colocar la sonda, y la sonda va a salir la orina a chorro, y uno tiene que tener mucho cuidado de que salen 100 a 200 y clampar, cada 100 a 200 clampar, porque esa descompresión de la vejiga, al momento de evacuarla demasiado rápido, no teniendo el cuidado de que sea lento de a poco, como estaba isquémica la vejiga, al descomprimirse abruptamente se congestiona la mucosa vesical y puede haber una hemorragia ex vacuo. El procedimiento, limpieza, con silocaína en la zona, colocación de la sonda, se infla el balón, se evacúa la orina, se toma una muestra, se infla el balón con líquido, perdón, y luego se toma la muestra, ¿no? En varones, en mujeres tiene que hacerse más cuidado de que no contaminar la zona perianal con esta zona porque generaríamos una infección. Una limpieza adecuada, colocar, inflar, verificar que el balón está indemne. Y una vez que ocurre esto, tener cuidado al colocar la sonda, ¿no? Y luego conectarla al urochi, en este caso a la bolsa colectora de orina, ¿no? Mujeres tienen mucho cuidado, probablemente. Si uno lo coloca con cuidado, primero las normas de bioseguridad, la limpieza, la colocación de guantes, la sonda tiene que estar estéril, los campos tienen que estar estériles, como han podido ver. Puede ocurrir infecciones, es muy frecuente, infección urinaria o sepsis. Una perforación uretral, especialmente cuando no se encuentra, no se coloca adecuadamente el pene perpendicular al cuerpo del paciente, se eleva y se pasa suavemente o adecuadamente lubricado. Si uno fuerza, uno puede generar una falsa vía y generar una hematuria, generar falsa vía y eso sí, la perforación uretral va a generar problemas que necesitan ser manejados por urología de forma inmediata. Retención urinaria por obstrucción de la sonda. Realmente los pacientes que están en paciente crítico, si están oligúricos, empieza a disminuir su dureza de 1500, 1800, 600, 400, 100 por hora. Pero cuando ocurre una detención súbita, habiendo estando en descenso porque estaba hipotenso, como que hubo tendencia a la insuficiencia renal, rara vez ocurre una detención súbita, cero diuresis, uno tiene que revisar la sonda. Eso ocurre cuando se ha obstruido. Mejor cambiarla, revisarla y demostrar que no hay una obstrucción. A veces por moco, por litiasis, porque se formó
un tapón ahí, entonces es muy importante tener ese cuidado. Hematuria por trauma y hematuria ex vacuo, que es el mecanismo que acaba de conversar. Gran distensión vesical y descompresión brusca por una evacuación brusca de la orina. Bien, vean, les voy a pasar esta presentación donde tienen ustedes sus videos para que puedan revisar el día de la práctica de la siguiente semana, porque la semana van a descansar por la Semana Santa. Recen mucho para que sus cursos vayan bien en sus cursos, para que les dé energía para estudiar y que las prácticas sean más provechosas escuchando las clases teóricas. Hemos querido ser lo más breves posible, pero ustedes van a tener posibilidad de ver la presentación y estoy seguro que vamos a... No sé si habrá alguna pregunta, mis queridos alumnos. Sí, creo que voy a hacer mi tito como mi amigo Freddy Hermenegildo. ¿Ah? Muy bien. Los que han sacado ese corazoncito no van a salir aprobados de todas maneras. ¿Ah? Ya, muy bien. No sé si habrá alguna pregunta, queridos alumnos. ¿Alguna pregunta, alguna duda de los procedimientos? Estos son los que vamos a practicar la siguiente semana. ¿Alguna duda, algunas cosas que para que deseen ustedes que lo aclaremos? Como pueden ver, estos son procedimientos que se hacen en UCI. Y si no se colocan adecuadamente, por ejemplo, le pedimos a veces a los pacientes que están hospitalizados, empiezan a hacer fiebre y es un urocultivo. Después de 48 horas, el sedimento urinario puede ser anormal. En un paciente inmunocompetente, un sedimento, una sonda, encuentra una orina ya no clara, puede haber gérmenes, pero el paciente no tiene fiebre, porque eso se llama una bacteriuria asintomática. Y puede ser cultivo positivo, pero el paciente no tiene fiebre, tiene la sonda, está colonizada la sonda, y por consiguiente la muestra, es muy importante. Cuando yo pido un paciente con sonda, un urocultivo, la sonda tiene algunos conectores muy cerca a la zona en donde se conecta la sonda con el colector de orina. Hay una zona, un gebe, un plástico ahí donde uno puede tomar la muestra. No necesita tomarse la muestra de la bolsa, eso generalmente puede estar colonizado. Hay que tomar una muestra arriba, no necesariamente punzando la misma sonda, sino hay nuevamente insisto, en la conexión del colector con la sonda, hay una zona, un jevecito ahí que uno puede poner una jeringa, una aguja y tomar una muestra de orina. Usualmente cuando una enfermera le dice una técnica que no está bien preparada, sácame una muestra de un sedimento urinario, necesita, ¿no? Se va a la bolsa y toma de la bolsa. Entonces uno tiene que estar muy al pendiente y recomendar. Siempre estamos pidiendo una orina, un sedimento urinario en un paciente que está con sonda, pero hay que sacarse la muestra no de la bolsa, sino de arriba del conector apropiado. ¿Eh? Son datos prácticos que son útiles de tener en consideración. Siempre cuando colocamos sonda nasogética, verificar que el pulmón no esté metida ahí, porque es una... Y si tenemos dudas, mejor que lo haga alguien con experiencia, o le tomamos una radiografía, o inyectamos solución salina, y si tose, eso ya no está ya no está en el esófago. Entonces, tener mucho cuidado en la verificación, evacuemos la orina lentamente, porque eso puede generar una hemorragia ex vacuo. Y cuando un paciente tiene obstrucción de vía aérea, fundamentalmente, si no habla, si no tose y está con severa insuficiencia respiratoria y se torna inclusive algo de cianosis, la maniobra de Henry es inmediata para salvar la vida. Y si el paciente, y si ustedes están solos y tienen problema de obstrucción de vía aérea completa, la necesidad de autodiagnóstica, agarren una silla y se tiran sobre la silla con el estómago, como si cayeran ustedes hacia el borde de la silla y eso generaría mayor presión y podría desobstruir la vía aérea, si es que están solos. Hay que aconsejar eso también a nuestros familiares. Muy bien, mis queridos chicos, ha sido un gusto estar con ustedes. Sé que es una hora ya avanzada, pero hemos tratado de ser lo más práctico posible. Revisen los videos, eh, traten de llegar mañana, la siguiente semana a su práctica bien preparados para esta práctica y que sea provechosa. Deseo que vayan a misa, recen mucho por su profesor y todos los profesores que estamos haciendo lo posible porque ustedes aprovechen al máximo este curso. Sé que hay mucho entusiasmo
y que vamos a tratar de, si algo que ustedes consideren que podemos mejorar un poco más, estamos tratando de que las charlas sean más cortas ahora para que puedan aprovechar al máximo y no se queden dormidos. Muy bien, muy buenas noches, estimados alumnos. Descansen. Gracias.